Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ya estamos de regreso el día de hoy, lunes, iniciando semana y agradeciendo primeramente a nuestro Padre por un día más, por un día en el que tenemos la oportunidad de compartir esa alegría, esa emoción de vivir bajo su misericordia y su gran bendición. Saben, el día de hoy vamos a compartir un versículo muy interesante porque a veces creemos, es muy triste entender que hay un abismo de diferencia entre el amor por nuestro Padre y lo que es el fanatismo y las religiosidades. Y desafortunadamente hay tanta confusión que no queremos abrir los ojos y no queremos darle importancia a lo que realmente importa, que es a nuestro Padre, que es a nuestro Dios, que es entender que Jesús vino a este mundo y dio la vida por nosotros y que a través de Él es que nosotros hemos sido redimidos y hemos encontrado el perdón gracias a Él. Y bueno, pues el día de hoy vamos a darle lectura al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo del 13 en delante, que dice lo siguiente: Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Amén y amén. Bueno, vamos por partes para entender quién es Saulo. ¿Quién fue Saulo? Ay, Saulo tiene una vida muy interesante. A Saulo lo conocemos en el día de hoy como el apóstol Pablo. Saulo de Tarso es el mismo que Pablo de Tarso. Saulo de Tarso significa pedido por Dios y Pablo significa el hombre humilde, el hombre pequeño, o también se le conoce como el menor. Pablo es el que significa hombre humilde, hombre pequeño o el menor. ¿Quién fue Saulo de Tarso? Yo creo que es uno de los apóstoles muy importantes, no por menospreciar a los otros, sino en la forma que él fue traído al Señor. Cómo él se convirtió a nuestro Señor Jesucristo cuando Saulo de Tarso era quien perseguía a todos los discípulos de Jesús. Pero su vida es muy interesante porque para entender quién era Saulo de Tarso, bueno, Saulo de Tarso primeramente, Tarso era un lugar que quedaba en lo que hoy se conoce como Turquía, que es en Asia Menor. Tarso era una ciudad muy importante, era una ciudad griega romanizada, y se dice, narra la historia que Saulo de Tarso era un hombre muy inteligente, un hombre muy preparado, muy docto en la palabra. De hecho, era un hombre que se le conocía aparte de su gran inteligencia, aparte de que hablaba diferentes idiomas como el griego, como el hebreo, como el arameo, se le conocía un hombre que tenía también cierto poder. Él tenía autoridad y tenía él acceso a entrar con los grandes mandatarios. Entonces no estamos hablando de cualquier persona, no era
un personaje ahí que pasaba desapercibido. No, 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 no. Saulo de Tarso, de verdad que era un hombre muy inteligente, un hombre muy culto, un hombre muy preparado, etcétera. Pero Saulo perseguía a todos los discípulos y a todos los creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Saulo, a pesar de ser contemporáneo de Jesús, Saulo no lo conoció. Y Saulo no convivió con él como los apóstoles, como Pedro, Simón, como Juan, etcétera, ¿no? Marcos, Tomás, etcétera. Todos sus apóstoles, los cuales nuestro Señor Jesucristo eligió. Sin embargo, a pesar de ser contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo, pues nunca se cruzaron en ese camino, en ese andar, en la vida de Cristo Jesús. Cuando obviamente Saulo empieza a ver que pues, los apóstoles estaban predicando el evangelio y hablaban de Jesús y de aquel Mesías que hacía milagros, que sanaba, que resucitaba, etcétera, y bueno, pues que ya no estaba y que había resucitado, pues el otro no sé qué odio le entró, no sé cuál fue su problema, que empezó a tomar la justicia por su cuenta, y como tenía poder el hombre y como tenía facilidad de palabra y bueno, era conocido o reconocido, entonces él tenía jerarquías y tenía acceso a los altos mandos, por lo tanto decía, va con el rey y le dice, bueno, pues si me autorizan y me dan un ejército y me equipan y me dan todo lo que yo les estoy pidiendo, yo les ayudo a desaparecer todos aquellos que andan predicando el evangelio, porque bueno, pues obviamente lo que se buscaba era que si ya habían acabado con Jesús, pues acabar con todos aquellos que predicaban la palabra de Jesús, ¿no? Entonces dijo, yo me encargo, y efectivamente en el libro de los Hechos encontramos y toda la narración, es muy interesante estos libros, porque este libro de los Hechos, porque aquí ya habla de las acciones que tomaron los apóstoles a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde donde nuestro Padre nos enseña en este libro lo que hace a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo ellos pueden seguir sanando y demás, cómo son perseguidos, pero aún la iglesia, aunque ellos no podían asistir, la iglesia se constituía en los hogares y ahí era donde oraban y el evangelio iba creciendo, 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 creciendo de tal forma que se iba propagando la palabra de Jesús y era lo que querían erradicar ellos. Entonces Saúl de Tarso dijo, yo quiero, empezó a querer acabar y bueno, son perseguidos, tan es así que a Saúl en el libro de Hechos vamos a ver la muerte de Esteban, un jovencito ferviente seguidor de nuestro Señor Jesucristo, un jovencito que fue matado brutalmente por esas personas, donde Saulo era el líder en ese momento, y no sintió pena ni remordimiento en su corazón al dar la orden de que lo apedrearan. Este jovencito, un muchachito, ¿qué daño les hacía? Solo por predicar la palabra de Jesús. Entonces era una cuestión, bueno, eran de la palabra de Dios, pues que son las enseñanzas que Jesús les había venido a enseñar. Entonces, cuando fue apedreado y vieron lo brutal que fue apedreado, imagínense, Saulo, el miedo que causaba, en ese momento era Saulo de Tarso. Saulo, el miedo que causaba a todos los apóstoles. Pero bueno, resulta que cuando este jovencito muere, fíjense, solamente una persona que puede tener o que tiene el Espíritu Santo puede no sentir dolor o resentimiento ante su agresor. Que, en otras palabras, en el momento en que él estaba siendo apedreado, Esteban, él dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. La misma oración que hace nuestro Señor Jesucristo al
cuando él es crucificado, cuando él está en la cruz del Calvario y está a punto de morir, y él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban exactamente hace la misma oración, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una persona, terrenalmente hablando, va a decir, acábalos y véngate de ellos, Señor, porque me están matando a pedradas y están queriendo acabarme. Y bueno, pero no. Entonces él muere, Esteban muere brutalmente, horrible, un jovencito. O sea, imagínate que tú estés viendo esa muerte de un jovencito. Entonces, Saulo nunca imaginó lo que se le venía después. Pero como la verdad es que esta historia es muy interesante, queremos ir entendiéndola poco a poco y queremos ir aprendiendo un poquito de este personaje que es Saulo de Tarso, Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, y no dejarlo tan a la ligera porque es de verdad maravilloso ir conociendo un poquito de su vida. Como no queremos hacer estos videos muy largos, en estos días vamos a estar platicando un poco de él y el día de hoy pues cerramos con esta oración diciendo, Señor, te damos gracias por este día, este nuevo amanecer que nos regalas el día de hoy. Te damos gracias, Padre mío, porque a través de tu palabra nos alimentamos, porque a través de tu palabra, Señor, has tocado corazones, Señor. Sabemos que tu palabra siempre viene a bien a nosotros y sabemos lo maravilloso que significa estar día a día alimentándonos con tu palabra. Amén y amén. Bueno, continuamos mañana sobre la vida de Saulo de Tarso. Que tengan un día extraordinario, lleno de gran bendición y de felicidad. Hasta mañana, primeramente Dios.